pasa a vosotros, hermanos. Tomen su asiento. Vamos a tomar nuestros asientos y ponernos cómodos. Vamos a abrir nuestros cuadernos y tenemos allí una hermosa lectura, digo, una hermosa lección, también una hermosa lectura, que esa lección tiene un título. ¿Cuál es ese título? No tomarás el nombre de Dios en vano. Vemos que este mandamiento, ¿verdad? Muchas veces creemos que es muy sencillo, pero hermanos, aquí está como enseñanza para nosotros. No tomarás el nombre de Dios en vano. Así que el nombre de nuestro Dios es bien importante, por lo cual nos da a conocer que no se tome en vano. Porque vamos a verlo en el transcurso de la lección y vemos que allí también tenemos un verso de memoria. Le voy a pedir los que podamos ponernos de pie, vamos a hacerlo y vamos a leerlo 2 veces. Juntamente conmigo. Dice así este verso que se encuentra en Éxodo 20, verso 7, que es un mandamiento. Dice, juntamente conmigo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, verso 7. Nuevamente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, verso 7. Tomen asiento, hermanos, un momentito. Y aquí vemos, ¿verdad?, que este verso, pues, que también se encuentra este mandamiento, dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, porque en verdad si lo hacemos, Él no nos tomará como inocentes, ¿verdad? Porque si tomamos ese nombre está prohibido, ¿verdad? Entonces es un mandamiento del Señor y nos hace ver que no se tome nada más porque sí. Entonces, esto lo vamos a ver en el transcurso de esta lección. Y allí, más adelante, tenemos una lectura bíblica que vamos a ir buscando y nuevamente los que encuentren esto nos ponemos de pie. Mateo 5 del 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Yo voy a leer el primero, el 33, continúa con 34, si nos vamos alternadamente. En el 37 nos unimos todos. Dice así el verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco o negro. Todos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Tome su asiento, hermanos. Aquí entendemos, ¿verdad?, el por qué razón estas cosas el Señor nos las enseña, ¿verdad? Porque muchas veces lo tomamos por el lado fácil y se nos hace fácil todo esto, ¿verdad? Pero vemos que aquí nos habla en esta lectura, ¿verdad? Claro que estaba dicho lo que dice allí las primeras palabras. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Y agrega: si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Sí? Porque muchas veces se promete a Dios, ¿verdad?, y no se cumple, ¿no? Lo que se le promete al Señor debe cumplirse porque es algo delicado. Y mejor no prometer si es que uno no es posible, ¿verdad? Pero si uno lo hace, tenga cuidado en todo esto. Además también sigue agregando allí otras partes. Pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, fíjense, de ninguna manera se haga juramento. Y lo dice el por qué. Porque muchas veces, ¿verdad?, el que no conoce las cosas del Señor, si aún conociéndolas podemos fallar, aún más no conociéndolas podemos fallar totalmente más, ¿verdad?, como el mundo. Porque allí advierte y dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y dice allí un ejemplo: ni por el cielo. Está diciendo por qué. Porque es el trono de Dios. Y ahí sigue diciendo: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y además, le dijo al pueblo de Israel: ni por Jerusalén, ¿verdad?, porque era una ciudad santa y especial. Dice: porque es la ciudad del gran rey. Tampoco, ni por eso, ni por las cosas de la humanidad, ¿verdad? Y luego el 36: ni por tu cabeza. Dice: ¿por qué, verdad? Porque no tenemos poder ni para hacernos un pelo blanco ni un pelo negro, hermano. No.
Dios, Él lo hace, ¿verdad? Y en verdad somos una nada delante del Señor. Y después nos enseña, dice así que, pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, solamente allí, sin ningún juramento, sin ninguna cosa, como muchas veces se practican, ¿verdad? Bueno, nada de eso le parece a nuestro Dios. Allí más adelante tenemos una introducción a esta lección y vamos a continuar con este comentario. Dice así: para empezar diremos que en vano quiere decir que no se necesita, o sea que no es necesario. Dice, no hay razón para usarlo o mencionarlo. El diccionario dice que es inútilmente infructuoso o sin afecto. Algo vano, hermanos, es algo que en verdad simplemente para nosotros una cosa vana no nos gusta ni nos parece bien. Y entonces el nombre de nuestro Dios no debemos tomarlo en vano, porque si no es necesario no se debe hacer. Pero vemos que si no se necesita, ni para qué, ¿verdad? Sigue el siguiente párrafo. De manera que no se debe de usar nada más porque se nos ocurre, o por chiste o juego, nada por esto, ¿verdad? Dice, solamente por algo que sea muy necesario, solamente por algo que se necesite o importante y útil para hablar de Dios. De otra manera está sumamente prohibido. Vemos que sí se usa, pero en algo bien especial, en algo bien necesario, no solamente por juego, por broma o por cualquier cosa, ¿verdad? O por chiste, como dice, no, algo que sea indispensable. Ahora el siguiente párrafo. Existen algunas frases que en el mundo usan muy comunes, las cuales son: te lo juro por Dios, es una, ¿verdad? Otra, verdad de Dios, son las que más se conocen, ¿verdad? Hay muchas más que pues se pudieran decir, pero sigue diciendo allí, y más que existen, las cuales no deben de usarse en el pueblo del Señor. O sea que no se deben usar estas palabras. ¿Por qué? Pues lo veremos. Dice, nunca se debe usar por causas muy simples, o sea, sencillas, ¿verdad? Ni anteponer su nombre para decir algo prohibido. Como por ejemplo, nos da un ejemplo, ¿verdad? Algo que se prohíbe, tampoco debe usar eso para quererlo hacer como que sí se puede, ¿no? Dice, primero Dios y el sábado, o sea, por decir, primero Dios y el sábado iremos de compras. ¿Cómo es posible decir eso si Dios prohíbe que se compre o se haga compras en ese día? O sea, el Señor no permite que se hagan compras ese día, ¿verdad? Pero uno jura algo prohibido, entonces no se debe hacer. ¿Por qué? Hermanos, es algo reprobado, que al Señor no le parece eso. Dice, el nombre de Dios solo se debe de usar para su honra y gloria, alabanza, porque de otra manera Él castiga, pues Él no dará por inocente a aquel que ha hecho mal uso de su nombre. Entonces vemos que Él no tomará de una manera de inocencia en alguien que lo use, ¿verdad? Y que lo sepa con más razón. Todavía los del mundo que no lo saben, pues Él tenga misericordia, ¿verdad? Pero vemos que hay castigo para ello. Ahora, el siguiente párrafo, el penúltimo. En el mundo es blasfemado constantemente su nombre por la ignorancia. O sea, porque se ignora, no se sabe, ¿verdad? Y muchas veces para afirmar una mentira o falsedad que no tiene un fundamento sólido con que comprobarse. Muchas veces, ¿verdad?, se usa en el mundo estas cosas. Se menciona el nombre de Dios para confirmar una falsedad, algo, una mentira o todo aquello, ¿verdad?, que no tiene base. Pero, hermanos, vemos que esto no está bien delante del Señor. Ahora, el último párrafo. El pueblo de Dios, iglesia de Dios, debe evitar siempre estas cosas, porque por ello Dios derrama su ira. Pues el pecado está en aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. Santiago 4:17. Sí, ¿verdad? Porque si sabemos que esto no se hace y lo hacemos, hermanos, estamos cometiendo una falta, ¿verdad? Y entonces, siendo hijos de Dios, conociendo la verdad, pues en verdad
es una falta delante del Señor. Todavía los del mundo que no conocen esto, Dios tenga misericordia y lo puede tener, ¿verdad? Pero el que lo sabe hacer y no hace el bien, hermanos, ahí está el castigo. Entonces, para ello nuestro Dios nos hace ver por medio de su palabra que evitemos estas cosas. Y quienes escribieron aquí la Biblia lo hacen ver para que también llegue a nuestra enseñanza y evitémonos de todo ello, porque podemos agarrarlo como costumbre, ¿verdad? Y se nos hace fácil, después no sentimos nada y estamos fallando, y todo esto no debe existir en la iglesia del Señor. Ahora, pues vamos a entrar allí más adelante en ciertas preguntas que allí llegaremos a algo más, que tenemos allí preguntas acerca de ello, ya que este es un mandamiento, el cual está en los 10 mandamientos y que en verdad por algo el Señor lo dejó para nuestra enseñanza. Allí en la primera pregunta dice así: ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Hermano Jesús Pérez, ¿puede leer allí Éxodo 20, verso 7, que es un mandamiento? Que ya lo leímos cuando leímos los 10 mandamientos, pero vamos a escucharlo nuevamente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La pregunta dice, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Muchas veces lo tomamos en vano porque no conocemos, no sabemos, no creemos. Hay varias formas. Gracias, hermano. ¿Algún otro hermano que quiera decir qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué le viene diciendo para usted, hermano? Que Dios no nos dará por inocente al que tomara su nombre en vano, por así como dice el hermano, que muchas veces a los que ya sabemos pues no lo decimos, ¿verdad? Pero mucha gente del mundo lo dice para jugar o para cosas más fáciles. ¿Algún otro hermano? Otro hermano no solamente. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Que no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. ¿Verdad? Viene siendo es decirlo o mencionar el nombre de Dios por algo que no es necesario. O sea que no se necesita, no se tiene que decir, ¿verdad? Se puede mencionar en algo bien importante, en algo necesario, en sus alabanzas, en todo aquello que glorifica a nuestro Dios, o vamos a decir, cuando se habla de la palabra del Señor, se está mencionando la importancia que tiene nuestro Dios, entonces allí, en aquello sí, ¿verdad? Pero cuando se menciona en algo que no es necesario, nada más por, como vimos en el comentario, por confirmar alguna mentira o algo que no tiene base, nada de eso, ¿verdad? Entonces, evitar todo ello. Entonces debemos entender, es decirlo, mencionarlo por algo que no es necesario, algo que no es importante, en otra palabra. Ahora, vamos a la pregunta 2. ¿Debemos de usarlo por cualquier cosa o caso? Nos pregunta ahora si podemos usarlo. Vamos a ver, hermana Esther, ¿puede leer Mateo 5, del 33 y 34? Y otro hermano que se tome el tiempo, busque Santiago 5, el verso 12. Y vamos a llegar a la respuesta, si podemos usarlo por cualquier cosa o en cualquier caso. Mateo 5, 33 al 34. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuráis, sino que cumpliréis al Señor sus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, del gran Rey. Hasta ahí, hermana, está bien. Ahora la otra cita, Santiago 5, 12, otro hermano que lo tenga. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? ¿Debemos de usarlo por cualquier cosa o caso? No, ¿verdad? No podemos usarlo por cualquier cosa. No se jure por ninguna cosa. Nuestro decir sea sí, sí o no, no. Y nada de aquello, ¿verdad? Porque pues se comete una falta, un pecado.
Ahora, hermanos, viene la 3. ¿Para qué usaba el rey David la expresión bendito sea Dios? Vamos a ver cómo, ¿para qué él usaba esa palabra, bendito sea el nombre de Dios? Hermano David, puedes leerse allí Salmo 68, 19 y otro hermano, váyase buscando que Salmo 89, 1, 16, 17 y 52, porque tienen más tiempo para buscarlo y son varios versos salteados, ¿verdad? Para entender para qué usaba el rey David esa expresión, bendito sea Dios. Yo sé que es una palabra muy hermosa, ¿verdad? Cuando decimos bendito sea Dios, pero ¿por qué lo usaba el rey David, verdad? Entendamos esto y vamos a ponernos a pensar en ello. 68:19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. ¿Por qué decía David esto, hermano? ¿Por qué pensamos allí que consideraban a su Dios bendito? Porque nos colmaba ¿de qué? De todos los días. La misericordia del ser humano, el cuidado de todo aquello, hermanos. Entonces, cuando el rey David sentía un agradecimiento con nuestro Dios, considerando todas las bendiciones que daba cada día, ¿verdad? Entonces, por aquello sí se puede decir, pero por otra cosa no. Otro hermano que tenga la otra cita, que son varios versos salteados, 89, 1 y el 16, 17 y 52. ¿Es del 1 al 16, hermano? No, hermana, viene siendo Salmo 89, el verso 1, después el 16 y después el 17 y después 52. Yo le voy diciendo, puede leer el 1. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notaria su fidelidad con mi boca. Ahora el 16. En tu nombre se alegra todo el día y en tu justicia será enaltecido. Ahora el verso 17 también. Porque tú eres la gloria de tu potencia y por tu buena voluntad acrecentarán vuestro poder. El 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén. Amén. ¿Por qué el rey David consideraba a Dios bendito, hermanos? Porque el Señor David lo agarraba para bendecir a Dios, Señor. Era una palabra, una expresión, ¿verdad? De mucha importancia, hermanos. ¿Cómo la consideran ustedes esto? De importancia. Hermano Jesús, hermano. Básico, hermano. Es lo básico porque, o sea, nosotros el día de hoy estamos aquí en agradecimiento a nuestro Dios porque Él nos permite poder llegar a un lugar donde Él expresó, donde Él solicitó que se hiciera esto. Dice, yo quiero que me hagan un santuario. ¿Para qué? Para venir a humillarnos, porque no es nada más de venir y sentarnos a la barrica. No, es ver lo que nuestro Dios nos ha dado en la semana. Su misericordia es grande y a cada momento nos da grandes cosas y muchas. A mí me preguntaban en el trabajo, dice, oye, ¿y qué te da Dios? Le digo, primeramente me permite ver el nuevo día, llegar a mi trabajo, hacer mi trabajo, me da el alimento. Digo, si los enumeramos al día, pueden ser muchas cosas que nos da nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que agradecerle el día del sábado. Y ellos, como no conocen, ellos dicen, no, cualquier día, pero nosotros sabemos cuál es el día especial, cuál es el día de fiesta que nuestro Dios nos dejó. Eso es lo que pienso, ¿no? Gracias, hermano. ¿Algún otro hermano que quiera expresar lo que entiende, verdad? ¿Cómo consideró David este día? ¿Por qué él usaba el rey David esta expresión, verdad? De, bendito sea Dios. ¿Ustedes por cuántas cosas dirían esta hermosa palabra, hermanos, que mencionó el rey David? Por todas, ¿verdad? Innumerables. ¿Sí, hermana? Sí, el Señor David, el rey David, esta palabra la agarró, está en la Biblia, hermano, para bendecir a Dios nuestro Señor Jehová. Para eso lo usó él. Gracias, hermano. Vemos que el rey David consideró la grandeza del Señor, que tiene su poder, tiene ese grande poder, ¿verdad? Y por misericordia, hermanos, nos da bendiciones, que yo a veces me pongo a pensar que si en verdad
recibiéramos como nos comportamos en nuestra vida, hermanos, no es para que recibamos nada. Antes, ser castigados y no existir. Pero el Señor nos dio un privilegio bien grande de existir en este mundo. Cuando ponemos a pensar cómo Dios nos formó, cómo desde el momento en que fuimos engendrados y cómo tuvimos esa oportunidad de haber nacido entre aquello imposible y estar con vida y cada día recibir esas bendiciones. Como dijo nuestro hermano, si comenzamos a enumerar cada bendición, cada día, hermanos, nos levantamos, tenemos ese privilegio de despertar, volver de un sueño, de un descanso, a ver un nuevo día, ver la hermosura de todas las cosas que Dios ha creado, poder respirar, seguir viviendo a nuestras labores, a lo que vamos a realizar, y nos cuida cada momento, ¿verdad? Para volver a regresar a nuestro hogar y estar con nuestra familia y todo lo que Él hace por nosotros, darnos la alimentación, darnos la vestidura y todo aquello. Hermanos, son muchas bendiciones, aparte de las que no ya nos pasan, ¿verdad? Pero vemos que Dios, Él merece las mejores expresiones, pero que no sean en vano, en algo así, ¿verdad? De alabarlo por esa misericordia que tiene por nosotros y por todo aquello como lo consideró el rey David, ¿verdad? Como está diciendo aquí en el 16, 17, en tu nombre se alegra todo el día, nos alegramos, ¿verdad? Y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de sus potencias y por tu buena voluntad. Hermanos, el Señor nos tiene una buena voluntad, la cual, hermanos, muchas veces no somos agradecidos y Dios tiene misericordia. Bien, bueno, vemos que en verdad el rey David expresó esta expresión, pues hermosa, ¿verdad? Que nosotros también podemos usarla cuando sea aquello, pero cuando sean otras cosas, vemos que en aquello no se debe, en algo prohibido, en aquello no debemos meter a Dios por juego ni nada de eso. Dice la cuarta pregunta, ¿es pecado la jactancia? Nos pregunta que si es pecado la jactancia, o sea, jactarse. Allí nos dan dos citas. Hermano Job, puede leerse allí ahora. Voy dejando una voluntaria para que el hermano que no ha participado pueda hacerlo, ¿verdad? Y así. Y dice Santiago 4, 13 y 17. Y otro hermano vaya así buscando Corintios 5, verso 6 para que lo lea. Dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y fraccionaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque que es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, el Señor quiere venir. Veniremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacerlo, lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Gracias. Entonces, ¿cómo podríamos contestar eso? ¿Es pecado la jactancia? Digo, es pecado, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿por qué será pecado, hermanos? Yo les pregunto. Bueno, le agrego. Ya sabemos que no debemos de ser así. Porque, ¿qué diga, hermano Jesús? Bueno, hay una cita, hermano, donde un varón estaba viendo que sus graneros pues ya no le cabía más. Uh-huh. Y él decía, los voy a derribar y los voy a hacer más grandes. Uh-huh. Pero muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué tenemos que hacer primero? Decirle a Dios, Señor, permíteme, ayúdame, bendíceme. Pero ahí gana el hombre, el yo. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, yo de aquí a una semana voy a hacer esto. Pero Dios, ¿qué dice? Dios ahí hemos visto que incluso son unas palabras fuertes que a veces nos dice vacío, fatuo. Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te dio
que nosotros somos los que podemos hacer las cosas, pero no es así. Nuestro Dios es el que nos puede dar oportunidad de hacerlo, siempre y cuando nosotros le pidamos. Pero nos gana el yo, hermano. Ese es el detalle. Sí, hermano. Sí, gracias, hermano. ¿Algún otro hermano que quiera comentar acerca de esto? Hasta ahí sí. Vemos entonces ahí el verso que le dio nuestra hermana, ya es la conclusión, ¿verdad? Pero vemos aquí que dice que nos podemos jactar, no, ¿verdad? Que y pone un ejemplo que la poca levadura leuda toda la masa, o sea que si nos jactamos un poquito, hermanos, ya está echado a perder. Tengamos cuidado de la poquita jactancia que tengamos, de eso mínimo, tengamos cuidado porque del ejemplo como la poca levadura leuda toda la masa, ¿verdad? También esa poca de jactancia que tal vez no la alcancemos a notar en nosotros, pero que la alcancemos a mostrar así lo mínimo, eso echa a perder todo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en este verso nos dice el detalle, ¿verdad? Que tengamos cuidado hasta de lo mínimo, porque en verdad, hermanos, sí, claro que sí, sí, ¿verdad? Es pecado y pues nos cuidemos de esa poca. Ahora, ¿por qué? Como dijo nuestro hermano Jesús, lo que estuvimos viendo en esa primera lectura, muchas veces decimos, el día de mañana voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Y lo confirmamos a lo mejor bien seguros, pero no ponemos por medio de Dios, bueno, si Dios quiere, mira, esto se va a realizar. Y si Él no quiere, pues ponernos a pensar que si Dios nos permite, lo vamos a realizar, y si no, pues no lo podremos hacer. Porque muchas veces nos sucede esto, ¿verdad? Y nos pone el ejemplo que nuestra vida es como una, ¿qué decía? Una neblina que un momentito está y después, ¿qué sucede? Se desaparece, se desvanece y se terminó. Nuestra vida así es, no la sabemos. Sí, ¿verdad? Pues, hermanos, la vida es bien, como le dijera, muy corta para nosotros, que también no sé cómo decirlo, ¿verdad? Ahorita estaba recordando algo, pero hermanos, la vida no escoge edades. El recién nacido, como el avanzado de edad, no sabe qué día Dios le va a recoger y no puede jactarse de que voy a hacer esto, lo otro, o iré aquí, allá, no, nada de esto. Dice aquí, ¿verdad?, que lo que debemos decir, si el Señor quiere, pues lo voy a realizar, y si no, pues aceptar esto, ¿verdad? Porque primeramente debe estar lo de Dios, pero en esto no debemos jactarnos ni nada, porque muchas veces podemos realizar esto, mira, mañana, y a lo mejor hacer un juramento como si fuéramos tan seguros, y estamos peor todavía porque se está haciendo un juramento o se está metiendo el nombre de Dios en vano, cosas que lo más posible sean hasta prohibidas, ¿verdad? Como el ejemplo que vimos aquí. Realizar una cosa que está prohibida y todavía jurar, no, pues es enorme todo esto. Entonces cuidemos de todo ello y no tengamos esto como que no es pecado, no, es pecado la jactancia, ¿verdad? También. Ahora, vamos a las 5, dice, ¿cómo se castigaba al pueblo en el tiempo de Moisés? Había un castigo, ¿verdad?, muy duro en el tiempo de Moisés. Todas estas cosas, dice, cuando alguien blasfemaba el nombre de Dios, hermanos, era muy delicado, pero dice que cómo se castigaba esto. Y dice que leamos Levítico 24, dice el 10, pero yo quiero que lean del verso 10 al 16. El hermano que lo tenga puede leerlo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel vinieron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y maldijo entonces. Lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y
todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Amén. Gracias, taller, hermano. ¿Cómo se castigaba el pueblo en el tiempo de Moisés cuando alguien blasfemaba el nombre de Dios? Con la muerte, ¿verdad? Tenemos este caso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en este caso donde deja mostrar cómo era castigado? Podemos ver este caso, ¿verdad? Para considerarlo. Ya vimos que se castigaba con la muerte, pero ¿qué sucedió en este caso que nos mostró, hermanos? ¿Quiénes estaban riñendo? ¿Recuerdan? ¿Cómo comenzó el caso este? Era un hijo de una israelita, el padre era un egipcio. O sea, era mitad egipcio por el papá y mitad por la mamá que era israelita. Pero este hijo estaba riñendo con un hebreo. Y este hijo del egipcio, hijo de la israelita, blasfemó el nombre del Señor. En ese momento que tuvieron un problema, blasfemó el nombre del Señor. Y entonces este caso llegó a Moisés. Y allí se deja presentar el castigo que se le da, no solamente porque era hijo de un egipcio, sino también a los hebreos. Ahí dice que también a los hebreos se les iba a dar ese castigo. Bueno, hermanos, estos castigos, ¿verdad?, eran duros, ¿verdad?, en ese tiempo cuando Moisés estaba, porque llevaba el caso civil con lo de Dios. Y pues, hermanos, pero vemos que era castigado muy fuerte todo esto. Pero veamos ahí más adelante ahora, que es la última pregunta. Vemos que también ellos, allí dice de qué manera iban a llevar este castigo en aquel hombre, ¿verdad? Que iban a poner todos, la congregación, las manos en aquel que había blasfemado el nombre de Dios, y después le iban a dar muerte a pedradas. Qué duro, qué difícil era esto, ¿verdad? Bueno, pero veamos lo que dice la última pregunta, que es la 6. ¿Qué quiere decir Dios con Éxodo 20, verso 7? Que ya lo vimos. ¿Qué cosa quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir Dios con no dará por inocente? Quiere decir que por tus palabras, porque por tus palabras serás juzgado y no te dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué entienden, hermanos, por eso? Porque la pregunta dice, ¿qué quiere decir Dios con no dará por inocente? Cuando Dios dice no dará por inocente. Que no lo va a perdonar. Que le va a dar castigo, ¿verdad? Que no lo va a tomar por el lado de la ignorancia, no. Que no va a ser inocente porque va a recibir un castigo. Y después allí, más adelante, tenemos otra cita que vamos a confirmar esto. Entonces vemos que nuestro Dios en estos mandamientos también prohibió esto. Moisés allá daba este castigo entre el ser humano, esto, ¿verdad? Pero vemos que ahora tenemos algo diferente, que nuestro Dios es el que nos lo va a mostrar. Y allí la última cita que dice Mateo 12, 36 y 37, a ver, ¿quién pueda leerla? ¿Puede hacerlo? Yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gracias. Entonces, ¿qué se dará cuenta en el día del juicio, hermanos? ¿De toda palabra qué? De toda palabra ociosa se va a dar cuenta en el día del juicio. O sea que, de palabras que muchas veces, fíjense, a veces decimos esto, lo otro por decir o por pasarla, que no son necesarias, que nada más por decirlo, ¿verdad? Son de ociosidad. Entonces, esto tendremos que dar cuentas en el día del juicio.
Bueno, más, ¿verdad? Si se blasfema el nombre de Dios, si se nombra el nombre de Dios en vano, todo esto, pues vamos a dar cuentas en el día del juicio, porque por estas palabras podemos ser condenados. Entonces debemos evitar todo ello. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo revela, que tengamos cuidado de ello, y como vemos, es un mandamiento. ¿Qué mandamiento es, hermanos? Segundo, primero, tercero. Bien, vemos que este mandamiento, hermanos, dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que lo tomare, ¿verdad? Vemos que es el tercer mandamiento, y vemos muchas veces, pensamos como que a lo mejor es el menor, pero no. Hermanos, todos tienen su sentencia, ¿verdad? Aquel castigo, porque el Señor mostró todo ello, que no fallemos en ello. Entonces, hemos visto ese tema de no tomarás el nombre de Dios en vano, y vemos porque tienen consecuencias, que allí tenemos una conclusión. Por último, dice conclusión: tengamos cuidado de no caer en condenación. Recuerde lo que pasó con la higuera cuando Jesús la maldijo. Así sucederá con nosotros si no tenemos cuidado. ¿Qué sucedió con la higuera, hermanos? No tenía fruto, ¿y qué? Se secó. Hermanos, vemos que esta higuera no tuvo fruto. También muchas veces nosotros en nuestra vida no tenemos fruto, y muchas veces tenemos, pues, tomar ese nombre de Dios en vano, y pues, ¿qué podemos ser? Castigados como Dios, ¿verdad? Lo muestra y su palabra nos lo enseña. Así que, hermanos, es lo que yo puedo hablar acerca de esta lección, y de mi parte que Dios nos bendiga y siempre nos ayude a entender cada vez más lo que necesitamos de su palabra. Y pasa a vosotros, hermanos.